¿Esto quiere decir que no voy a sufrir más? No, la empresa familiar es movimiento y siempre va a haber momentos que son difíciles, siempre. Tal vez hoy estoy atravesando algunos de esos momentos, porque la empresa familiar es transición. Yo no soy el mismo cuando me recibí en el secundario, cuando pasé la prepa, que cuando estás en pareja, que cuando tenés tu primer hijo. Van cambiando. Yo digo que el buen consultor de empresas familiares no necesariamente es alguien que haya vivido, porque no es que para yo ayudar a algo lo tengo que haber vivido, pero sí que tengo que tener una conexión emocional. Es difícil porque vos no estás rompiendo con un socio, estás rompiendo con un socio y con un familiar. O no estás despidiendo a un empleado, estás despidiendo a un empleado que tal vez es tu hijo o tu sobrino o tu sobrina. No es sencillo, tiene un costo importante. Y por otra parte, esto de que cualquier pequeña o mediana empresa, los primeros colaboradores que uno tiene son amigos o amigos de amigos, o son familiares. ¿Por qué? Porque lo que buscas es confianza. Porque yo no quiero estar dispuesto a poner en riesgo la amistad que tengo por nada que pase. Ustedes, de hecho, se han asociado en este proyecto, empezando como amigos. Pero una cosa es socio y otra cosa cuando yo tomo un empleado donde yo tengo un rol que es el de jefe, que para tenerlo con un amigo es una cagada. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque yo quiero que el padre que está ahora escuchando, que está viéndolos ustedes, se haga la pregunta, ¿qué pasa si yo mañana no estoy? ¿Cómo hace Messi para enseñarle a alguien lo que él hace? No es fácil, porque ni él sabe cómo lo hace. ¿Me explico? Entonces, el proceso de enseñar no es sencillo. Entonces yo lo mando a EGADE, al IPADE, a hacerle el maestría, que haga todo, está capacitado, a México. Así que es mentira que lo hacemos por los hijos. Las cosas que hacemos en la empresa es porque nos gusta, porque nos da placer, porque nos sentimos bien, porque ahí valemos mucho. Esto suele ser bastante polémico. No es bueno que los hijos empiecen de abajo, no es bueno que empiecen fregando pisos. Ese es el camino que hizo el dueño, el fundador o la fundadora, y no está mal. En mi experiencia, en la mayoría de las empresas familiares, los sueldos están por debajo de la media del mercado. Incluso los sueldos del dueño. No lo que retira finalmente, pero a nivel de sueldo están muy por debajo. ¿Piensas al respecto? A ver, yo creo que está muy acertado lo que decís. Las empresas familiares, es mentira que nos peleamos por el dinero. El dinero es la moneda de cambio o un motivo más. Nos peleamos, como dijiste vos, por los egos, nos peleamos por el poder. Las empresas, los empresarios, las empresarias necesitan gente que tenga lo que tienen que tener y que le digan no. Pagan por tener gente que nos diga que no. No quieren tener gente que les dice todo que sí. No. Es un juego de poder. Y ahí abrimos otro tema. El no te da poder. Si vos agarrás a cualquier persona y la pones en el lugar indicado, va a brillar. Y todos van a decir, wow. Y si la pones en el lugar equivocado, todos van a decir, es un inútil. No sirve. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio del Fondo Negro. Un nuevo episodio, como lo acabas de decir, amigo. Max. ¿Cómo estás? Muy bien. Hoy tenemos un gran invitado, déjame decirte, Chris. Invitadazo, ¿eh? La verdad es que sí. Bueno, pues para todo el que está viendo o escuchando este episodio se va a preguntar, bueno, pues el día de hoy, ¿qué vamos a hablar? Y bueno, pues si tú eres una de esas personas que no sabe cómo llevar el liderazgo de una empresa, cómo tener correcto los engranes que funcionen de una manera correcta, bueno, hoy les traemos al experto que les va a enseñar cómo hacerlo. Así es. Con ustedes, Martín Quiroz. ¿Cómo estás, Martín? Chicos, un gusto de estar acá y de ser parte de esta magia, porque ustedes no lo ven, pero antes de que piensen, son personas muy tranquilas, pero cuando se enciende y dicen, empezamos, empieza a brillar y la magia ocurre. Así que un gusto estar en serio acá, es un placer para mí. Muchas gracias, Martín, estar por aquí. De verdad, amigos, ustedes que están viendo o escuchando este episodio, de verdad que hoy van a aprender muchas cosas. Hay muchas cuestiones que del lado empresarial, decisiones que de repente uno no sabe, de repente pone ciertas emociones encima, cierto cariño, pero no ponemos tal vez la lógica, no ponemos tal vez un poco el cerebro para ver a futuro y bueno, el día de hoy van a aprender varias cosillas. Oye, Martín, ¿cómo podrías definir tu actividad hoy en día? Sé que a lo mejor ha ido evolucionando, pero hoy en día, ¿cómo podrías definir conferencista, empresario? ¿Cómo te defines? Yo me defino como
conferencista, empresario, consultor y autor, y sobre todo soy una persona que, junto con un equipo, pues somos un gran equipo, nuestro propósito es ayudar a las empresas familiares a que la pasen lo mejor posible o lo menos mal posible, y que las empresas sean sustentables en el tiempo, ya sea que sean familiares o no, ¿ok? Es como que estamos permanentemente combatiendo la mortandad de las empresas y el bienestar de quienes las lideran. Oye, te faltó decir influencer también, porque... Sí, claro. Es que me da un poquito de pena, como dicen ustedes, de vergüenza, porque aparte encima soy argentino, si ya digo influencer, voy a decir, como dicen ustedes, sencillito y carismático. Y encima vos decís, van a aprender un montón, me pones la vara ahí, claro, es argentino, claro, es argentino, ¿no? Bueno. No, la verdad es que, o sea, viendo tu currículum y todo lo que has hecho, Chris y yo nos quedamos así de, wow, o sea, realmente tienes un buen de cosas. Entonces, por eso dijimos, seguro vamos a aprender varias cosas nosotros, porque déjame decirte que en cada entrevista siempre aprendemos algo, o sea, siempre nos llevamos algo. Incluso te lo platico así, él terminando de grabar, o sea, platicamos y decimos, no ma, o sea, todavía nos quedamos como procesando lo que pasó. Qué bueno. Porque es mucha información de repente o nos abre los ojos ante ciertas cosas, ¿no? ¿Sí o no, mi amigo? Sí, o sea, es tomar acción sobre lo que aprendemos de nuestro invitado y sobre todo ahorita a mí me surge una duda, sobre todo. Dices que estás enfocado completamente a ayudar a las personas con empresas familiares a no pasarla tan mal o, en todo caso, pasarla bien. Cualquier persona que esté escuchando esto probablemente se pueda preguntar, pero para que nosotros a veces demos ese consejo o ese camino a las personas, a veces lo tienes que transitar tú primero. Sí. ¿Cierto? Entonces, mi pregunta aquí sería, ¿tú tienes a lo mejor ese conocimiento o esa expertise en ti mismo, o sea, personalmente, que hayas tenido a lo mejor una empresa familiar y sobre eso tú decidiste enfocarte diciendo, híjole, es que yo la pasé a lo mejor de una cierta forma mal y no quiero que los demás sufran a lo mejor lo mismo que yo tuve? Propia experiencia. Él es el que mete el dedo en la llaga. En el lugar ahí. Es el que rasca la herida. Mira, una de las cosas que me di cuenta con los años, yo soy parte de una empresa familiar que la fundó mi padre hace 40 años, él ahora ya está retirado. Siempre dimos consultoría ayudando primero a las empresas medianas en cómo mejorar la gestión y hacerlas rentables y que los dueños puedan delegar y demás. Y hace 15 años, cuando yo me incorporo a la parte de consultoría, empiezo a trabajar en la parte de familia que... No sé por qué, pero era lo que más me atraía. Porque teníamos una historia familiar. Primero, el que metió al mundo de la consultoría a mi padre es mi abuelo materno, Ricardo Steinhardt en su momento. ¿Okay? Así que mi padre era un familiar político y le contagió esa pasión por las pymes en su momento. De hecho, tengo otro tío que falleció hace unos años que también era consultor especialista en empresas familiares. Y más allá que yo ya escribí un libro con mi padre en su momento, daba conferencias, atendía clientes, hace unos años me junto con mi amigo, uno de mis mejores amigos, Mario, y le empiezo a contar nuestra historia. Y cuando le conté nuestra historia, lo que hacíamos, le empecé a contar un momento muy difícil para nosotros, que fue cuando mi padre, que estaba asociado con su cuñada, es decir, la hermana de mi madre, habían crecido mucho en el negocio y por alguna razón deciden separarse. Y esa separación no fue buena. Fue muy dolorosa. No solamente entiendo que para mi padre, pero para mi madre sin duda y para los hijos que en ese momento yo tenía 18 años, fue terrible. En ese momento, cuando yo ya hacía más de 8 años que trabajaba con empresas familiares, cuando contándole esto a mi amigo Mario, que es psicólogo, en ese momento, como dicen ustedes, ahí me cayó el 20 de que yo lo que estaba haciendo era intentando que las empresas familiares no sufran lo que yo sufrí. Es potente. Sí. ¿Esto quiere decir que no voy a sufrir más? No, la empresa familiar es movimiento y siempre va a haber momentos que son difíciles. Siempre. Tal vez hoy estoy atravesando algunos de esos momentos, porque la empresa familiar es transición. Yo no soy el mismo cuando
me recibí en el secundario, cuando pasé la prepa, que cuando estás en pareja, que cuando tenés tu primer hijo. Van cambiando, tus necesidades van cambiando. Así que yo digo que el buen consultor de empresas familiares no necesariamente es alguien que haya vivido, porque no es que para yo ayudar a algo lo tengo que haber vivido, pero sí que tengo que tener una conexión emocional, algo. Entonces me acuerdo una de las psicólogas que trabaja en nuestro equipo, más allá que su familia no viene de familia de empresarios, pero una familia que tenía una pequeña almacén, que sabe lo que es comprar y vender, sabe lo que es cuando hay una crisis te caen las ventas, sabe lo que es no llegar a fin de mes, sabe lo que es tener que pagar un sueldo y demás. Así que eso lo mamó de alguna manera. Y yo estoy seguro, no lo he hablado con ella, pero que cada consultor tiene que tener su vínculo emocional o con la empresa familiar o con una pequeña o mediana empresa, porque esa es la gasolina que te da para ayudarlos. Y de hecho conozco consultores y consultoras, algunos de ellos acá en México, que si empezás a hacer doble clic y ir para atrás como vos estás haciendo conmigo, en su historia, y hay relatos donde empezás a entender de dónde nace eso, que cae en algún momento. Así que has dado en el clavo, señor. No, Cristiano. y también algo muy interesante es como, bueno, en México creo que todos estamos rodeados de personas conocidas que tienen sus empresas familiares, ¿no? Desde cualquier tipo de negocio, ¿no? Y justamente sucede eso mucho, ¿no? Que meten al hermano a trabajar, que a la cuñada, al primo, pero de repente hay un problema porque no es como que tan fácil decir, oye, ya me cayó mal o no está dando resultados, voy a correr a mi primo, o sea, se vuelve impensable, ¿no? Entonces empieza como el vicio de tener a alguien ahí que a lo mejor no está capacitado o simplemente está ahí por meter a alguien de la familia y poder todos tener del mismo ingreso. Y creo que eso es muy importante hablar cómo eso no está bien, o bueno, puede tener su solución, ¿no? Puede tener una mejor funcionalidad. Sí. Hay como dos caminos. Uno es la empresa familiar, cuando vos te asociás con alguien o alguien de la familia está trabajando, y no porque lo ayudamos, sino porque se lo ganó y demás, y que cuando hay un inconveniente es difícil, porque vos no estás rompiendo con un socio, estás rompiendo con un socio y con un familiar. O no estás despidiendo a un empleado, estás despidiendo a un empleado que tal vez es tu hijo o tu sobrino o tu sobrina. No es sencillo, tiene un costo importante. Y por otra parte, esto de que cualquier pequeña o mediana empresa, los primeros colaboradores que uno tiene son amigos o amigos de amigos, o son familiares. ¿Por qué? Porque lo que buscas es confianza. Ponete a pensar vos la primera vez que contrataste a alguien para un proyecto cuando fuiste a filmar una publicidad, no sé, a Ciudad de México, me contabas. Yo no creo que vos hayas hecho un research de ver los currículums de cuál era la persona más profesional. Seguramente dijiste, ¿a quién tengo cerca, que tiene actitud, en el que puedo confiar? Y seguramente las cosas salieron bien. Bueno, así es como inicia cualquier pequeña o mediana empresa. Entonces, lo que pasa es que cuando va escalando y la empresa va siendo más grande, tenés otras necesidades. Así que yo no digo tenerle miedo a contratar familiares, ni amigos, ni nada. Sí tiene su costo. Ahora, si vos me haces una pregunta muy concreta hoy, ¿qué es? Che, tengo a tu mejor amigo, tengo un trabajo para ofrecerle. A mí me decís, tengo un trabajo para ofrecerle a tu amigo Mario. En mi empresa, yo a mi amigo no lo contrato. Yo, Martín Quirós, no lo contrato. ¿Por qué? Porque yo no quiero estar dispuesto a poner en riesgo la amistad que tengo por nada que pase. Ahora, si vos me decís, el único en el mundo que lo puede hacer es Mario, bueno, eso es otro tema. Pero si no, trataría de no. Ahora me decís, pero yo no quiero ayudar a Mario, trataría de ayudarlo de otra manera. Pero lo que yo no estoy dispuesto a poner en riesgo es nada. En nada es la amistad que yo tengo con él. Pero bueno, son distintas situaciones, ¿no? Y está bien a considerar porque podría parecer de repente una decisión que muchos hacemos en cualquier reunión, ¿no? Con amigos. Oye, hay que poner un negocio nosotros. Oye, hay que... Es algo que pasa constantemente. Sí. Pero de eso a que se vuelva algo, como bien dices ahorita, realidad o que sea una buena opción, Sí. pues hay que tener bien los pies en la tierra, ¿no? O la cabeza fría para saber si tu mejor amigo es el socio ideal, ¿no? Sí, y una cosa es socio sí. Ustedes, de hecho, se han asociado en este proyecto, empezando como amigos. Pero una cosa es socio y otra cosa cuando yo tomo un empleado donde yo tengo un rol que es el de jefe, Okay. que para tenerlo con un amigo es una cagada.
Ser el jefe de un amigo no está bueno. Sí, así es. Está No, difícil. y de hecho creo que hay uno de los puntos más importantes, bueno, dos que me gustaría abordar en este momento. El primero es, no es tanto, o bueno, al menos eso pienso de una forma personal, no es tanto que tu amigo esté o no esté en la misma chamba que tú, o esté en algún tipo de jerarquía, sino que tú sepas diferenciar lo que es una amistad de un trabajo. Y eso es lo que creo que a veces, al menos aquí, bueno, en casi toda Latinoamérica, creo que eso no está tan bien vinculado, ¿no? Como... Entiendo. Como que la línea es muy sí, la delgada. línea es muy delgada. Entonces es de, sí, contrátame, ¿no? Yo sé que es trabajo, yo la amistad es diferente. Pero a la larga, cuando pasa algo y de, ¿en serio me vas a correr? ¿En serio? Es trabajo, pero la amistad ahí sigue, no, ya no eres mi amigo, ¿no? Y si te separás, ¿y de qué lado se ponen? Perdón, es como cuando hay una pareja Así es. que se separa y que los amigos parece como que se ponen de un lado o del otro. Y decís, pero nadie le dijo eso, pero termina pasando, porque los dos que se separaron, que le dicen, no, ¿por qué él? No, ¿por qué ella? Están buscando apoyo, entonces y hay gente que queda medio en el medio, y los que quedamos en el medio, que no queremos jugarnos por ninguno, que es para ayudarlo, nos terminan criticando, qué tibio que sos. No, bueno, está bien, no es sencillo, pero en la empresa familiar, más allá de los amigos, en la empresa familiar es distinta, las dinámicas son un poco distintas. Lo que pasa es que en la empresa familiar algo que nos sucede es que a mayor confianza que vos le tenés a alguien, menor paciencia le tenés. Entonces yo le termino diciendo cosas a mi padre o a mi hermano o a mi hermana que a un socio o a un jefe o a un empleado nunca se las diría. Entonces tenemos que tener cuidado, esto que decían un poco de, bueno, separar algunas cosas en la medida de lo que se pueda, ¿no? Sí, que justo viene, creo que por lo mismo de la sociedad. Yo siento que la sociedad es la que nos ha impuesto, bueno, que se vea socialmente correcto, ¿no? El hecho de no poder despedir a tu papá, ¿no? Es un decir. O el hecho de que si no están haciendo las cosas correctas, tú tengas que poner en peligro justo esa relación. Y abordando el segundo tema, hay una parte importante que tocaste ahorita, que fue justo el cómo contratar a los amigos o en fin, ¿no? Pero para mí, escuchar empresa familiar también puede ser de heredada de padre a hijo. Claro. ¿No? Sí, que ya y creo que ahí también lo tenemos que hablar porque para mí es un, ¿cómo se podría decir? Tal vez un cáncer, un tumor, tener a un hijo que dice, pues yo ni quiero estudiar porque ya tengo saliendo de aquí una empresa. Pero lo que ellos no analizan es que tienes que aprender de la empresa. Tienes que aprender a cómo manejar una empresa. ¿Por qué? Porque pasa mucho. Aquí en México al menos, pasa mucho que el papá te deja la empresa y en menos de un año quebró. Ya valió. O sea, un negocio que el papá o sea, pues perdón la palabra, ¿no? Se chingó la espalda 40 años de su vida para que en un año el hijo lo meta a la basura, ¿no? Ahora te voy a meter el dedo yo a vos. Y te voy a preguntar. Si alguien estuvo 30 años arrancando una empresa y haciendo un negocio importante y haciéndolo crecer, y él conociendo exactamente cómo es ese negocio, si no, no lo podía haber hecho crecer. Evidentemente era muy bueno. Y le dejó la empresa a los hijos para que lo manejen. Y al año los hijos la tronan. O es más, esa persona deja de estar, fallece, ¿ok? Cuando tiene más de 70, 75 años, no algo de muy joven. Y vos decís, falleció a los 80 años y los hijos al año la tronaron. ¿De quién? Les pregunto a ustedes, yo a ustedes, ¿de quién fue la mayor responsabilidad? No, del padre, ¿no? Es el que como que a lo mejor abandonó de cierta forma la empresa por dejarla totalmente, ¿no? En manos de... Supongamos que el padre falleció, no abandonó nada, pero tenía 80 años, estaba grandecito, Sí. y los hijos la tronaron. ¿De quién fue la responsabilidad? ¿De los hijos? ¿No? Pero esa es la etiqueta que está socialmente. Así es. Y lo miran, y en una ciudad como Toluca, donde muchos se conocen, lo miran y dicen, y ellos son los que tronaron la empresa del pobre padre. No, el pobre padre, que hizo una empresa espectacular y que generó mucha prosperidad, hay una cosa que no la logró, o no quiso lograrla, es preparar a los hijos en serio y generar nuevos liderazgos. Tal vez no quiso, o quiso hacerlo y no pudo hacerlo, o no supo, o se fue muy temprano y no tuvo tiempo.
¿Ok? Entonces, no me habla de los hijos, me habla de que eso, el padre que es un genio y que todos lo admiramos y está muy bien, eso parte no lo logró. Entonces digo, no me dejes a esos hijos que encima, que perdieron al padre, encima que le tronaron la empresa, que todos le pongamos la etiqueta, los que tronaron la empresa del padre. No. Me explico, digo, Sí. es un punto distinto, es verlo de manera distinta. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque yo quiero que el padre que está ahora escuchando, que está viéndolos ustedes, se haga la pregunta, ¿qué pasa si yo mañana no estoy? Si yo mañana no estoy, ¿qué pasa? Si yo mañana no estoy, tengo que pensar qué es lo que va a pasar a nivel de armonía familiar, a nivel de armonía societaria, cómo se van a llevar mis hijos y si alguno está preparado. Y si alguno no está preparado hoy para manejar la empresa o un tercero, tengo que levantarme mañana y pensar qué hago para que la empresa pueda subsistir el día que yo no esté. ¿Me explico? No solamente hacer rentable y mejorar la empresa de hoy. No, o sea, esto que nos Me enojé, dices... me enojé, sí, me enojé. Y Sí, lo vi muy serio, muy... se enojó el argentino. No, pero fíjate que esto que nos estás diciendo, yo creo que vale oro porque yo he visto mucho este caso, de que el padre es el que sabe todo, el todólogo, por así decirlo, y los hijos no están tal vez capacitados o preparados por él mismo, entonces dependen 100% del padre, y es ahí cuando dices, bueno, ¿qué sería lo correcto? Y ahora que nos dices prepararlos para que después ellos puedan tener o mantener la empresa o seguirla creciendo. Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando...? Lo que pasa es que, perdón, no es fácil prepararlo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se prepara? Bueno, yo hoy tuve un almuerzo en ser? Condesa. Un desayuno en Condesa. Voy a ver a un empresario, conozco al hijo de un empresario muy conocido en Ciudad de México. El hijo consigue una reunión ayer a las 6 de la tarde y digo, mira, ¿no puede ser antes? No, mi padre puede a las 6 de la tarde. Le digo, bueno, voy a ir, pero que esté tu padre. Llego y el padre no estaba. Me dice, todavía no salió de una reunión de Polanco. Entonces le digo al hijo, ¿y no sabes cuándo va a ir? No, entonces me voy. Y me fui, enojado. Sí. Entonces le mando un mensaje al hijo, le digo, ya dije, encima que me voy a ir, el padre le falló, este hijo se va a querer matar. Le dije, no, le voy a mandar un mensaje, le dije, decile a tu padre que me debe un almuerzo con un buen vino. Me dicen, te invitamos a desayunar mañana. Y hoy fui a la mañana a desayunar a Condesa. Le dije, un lugar que sea cerca donde yo estoy. Vino este padre de una empresa muy importante y una empresa que tiene fecha de vencimiento. El día que no esté, hoy esta empresa no tiene manera de que siga. Okay. Lo que pasa es que ese hombre es Messi. En su sector, en su rubro, es Messi. ¿Cómo hace Messi para enseñarle a alguien lo que él hace? No es fácil, porque ni él sabe cómo lo hace. ¿Me explico? Sí. Entonces, el proceso de enseñar no es sencillo. Entonces yo lo mando a EGADE, al IPADE, a hacerle maestría, que haga todo, está capacitado. Son herramientas que no quiere decir que sepa manejar ese negocio, que es difícil, es un proceso complejo. ¿Está bien? Los mejores directores técnicos del mundo no son los mejores que en la cancha. Maradona no fue nada buen director técnico. ¿Por qué? Porque ¿qué les decía? Dale, ponele garra. Sí, le estoy poniendo garra, pero no tengo talento. ¿Quiénes son los mejores directores técnicos? Los que no eran muy buenos en la cancha o los arqueros, porque tenían que usar la cabeza y pensar cómo hago para mejorar. ¿Me explico? Sí. Y en las empresas es lo mismo. Así que si sos el Messi de tu empresa, pensá que tu hijo no la tiene fácil, la tiene difícil porque encima la vara es muy alta. Así que fíjate cómo lo ayudas. Y si no puede, pedí ayuda. Oye, y también yo creo que parte importante es que luego se quiere que, no sé, que los padres quieren que los hijos sigan con la empresa, pero cuántas veces no el hijo dice, no, yo no quiero, y ahí está frustración, ¿no? También de cómo puede ser posible que no quieras y todo esto lo hice por ti. Y que justo ahí es sumando lo que dijo Martín hace rato, ¿no? O sea, no solo es preparar al hijo, sino que también al tercero. También quiera, ¿no? Al tercero que le vas a dejar a la empresa. Porque, digo, yo no soy padre, ¿no? ¿No? No. Pero si eres hijo. Pero si eres hijo. Soy hijo. Sí, yo también. Y la verdad todos somos hijos de alguien. Y la verdad es que yo sí me pondría a pensar, ¿no? Si mi hijo no quiere algo que yo con tanto esfuerzo le quiero dejar y me dice, ¿sabes qué, pa? Yo la verdad no quiero dedicarme a eso, quiero dedicarme a otra cosa. Adelante. Yo no voy a estar insistiendo, no le voy a estar rogando, ¿no? O sea, porque al final es como, bueno, pues, digo, te apoyaré en tu sueño,
¿no? Yo te apoyaré en tu sueño, en lo que tú Bien. quieras hacer. Pero también tengo que buscar a alguien que el Sí, día que que pueda yo no seguir esté, la diga, empresa. bueno, pues entonces ahora sí, a buscar a alguien estratégico para que la empresa siga prosperando, ¿no? Porque digo, aquí algo bien importante que creo que no hemos abordado es que la empresa no solo, o sea, lo estamos hablando tal vez de una forma personal, de cuánto gano yo como dueño. Pero si yo me pongo a pensar más allá y tienes esa pizca de ayuda por la gente, oye, mi empresa tiene 200 trabajadores. Hay 200 familias que dependen de mí, exacto, claro. Mucha responsabilidad. ¿Qué pasaría si mi hijo me dice que no? Pues busco a alguien que mantenga las otras 200 familias. Ese es mi pensamiento, ¿no? Eso es lo que yo haría. Sí. Fíjate, vos recién dijiste medio al pasar, Maxi, lo hice por... Bueno, a veces yo escucho a los empresarios que te dicen, todo esto lo hice por mis hijos. Y como ya está Ajá. cliché, ¿no? Es mentira, empresario. es mentira. No lo hacen por los hijos. El empresario que trabaja, que ya ganó mucha lana, que le va bien, que le hizo crecer, que trabaja de sol a sol y lo hago por ello, es mentira. Yo estoy acá, yo vivo una semana al mes fuera de Buenos Aires. Tengo un hijo de 23 y una hija de 15 años. Si yo le digo, no, Matilda, yo todo lo que me estoy sacrificando a mi hija es por vos, me va a decir, yo no te pedí que hagas eso. Yo tal vez preferiría que estés esta semana conmigo el fin de semana y no, estás viajando y viajas una vez por mes a México. Así que es mentira que lo hacemos por los hijos. Las cosas que hacemos en la empresa es porque nos gusta, porque nos da placer, porque nos sentimos bien, porque ahí valemos mucho. Entonces, si no, hay mucha gente que está hecha desde el punto de vista económico que no tendría por qué seguir trabajando. ¿Y por qué siguen trabajando? Porque les gusta. Entonces está bien que reconozcamos que lo que hacemos es porque nos gusta y encima le damos prosperidad a nuestra familia. Pero no le echemos la culpa a los hijos, que encima, estoy jalando por vos. No, está porque a vos te gusta. ¿Ok? Y por otra parte, también tenemos que pensar, porque si sos un empresario que trabajás de sol a sol, que no te tomás vacaciones, que te vas temprano de casa, que llegás tarde, que trabajás los fines de semana y demás, y después y llegás encima a la empresa, a la familia y decís, esto es un desastre, México es difícil, los clientes no te cumplen, los proveedores no se comprometen, los empleados no son leales, el gobierno te quita impuestos y 15 años después le decís, esto es para vos. Y bueno, no les da ganas. Así que, así como sos bueno para vender tu producto o servicio, tenés que tratar de seducir, en la medida de lo posible, a ver la posibilidad si alguno de tus hijos dice, a mí me puede interesar. Ahora, una vez que levantó la mano, que vas a sentir la mochila menos pesada, de decir, al fin uno que le interesó, te lo digo a vos, cuidalo. No digas, él tiene que empezar de abajo, porque si no, tenés que ver. Justo eso te quería preguntar. Claro. Muchos empresarios dicen, no, tiene que empezar a aprender desde cómo se lava el piso, pero realmente eso es importante, o sea, es bueno para la formación, a lo mejor como para dirigir o... Esto suele ser bastante polémico. No es bueno que los hijos empiecen de abajo, no es bueno que empiecen fregando pisos. Okay. Ese es el camino que hizo el dueño, el fundador o la fundadora, y no está mal. Ahora, y no está mal que los hijos conozcan de abajo los distintos sectores, que vos digas va a estar un mes en un lugar, otro mes en otro sector. Ahora, en algún momento, la empresa que vos tenés no tiene nada que ver con la empresa que vos construiste al principio, de hace 30 años. Entonces, tienen otros desafíos. Así que si no se la haces atractiva, ni siquiera te va a levantar la mano y decir, a mí me interesa estar acá. Y los desafíos es verdad que son otros. Entonces, no van a hacer los hijos el mismo camino que hicieron los padres. Y si encima tienen energía, tienen liderazgo, tenés que fijar cómo haces para que vaya dando los pasos. ¿Qué decimos nosotros en base a nuestra experiencia? Los hijos no tienen que empezar de abajo, tienen que empezar de a poco. Que vos le vayas sumando de a poco más responsabilidades, que manejen una responsabilidad chiquitita, pero de manera autónoma. Que ellos tomen sus propias decisiones. No estoy diciendo pagarle sueldos que no son de mercado, no estoy diciendo ponerlo en un cargo que no es. No, hay que pagar los sueldos de mercado, en la media, si querés un poquito más. En mi experiencia, en la mayoría de las empresas familiares, los sueldos están por debajo de la media del mercado, incluso los sueldos del dueño. No lo que retira finalmente, pero a nivel de sueldo están muy por debajo. Sí, que al final
O sea, el sueldo está por debajo y quizá de donde agarran es de la empresa propiamente y ahí empieza a haber problemas, ¿no? Ahí está. Oye, eso está muy padre, esto que estás platicando sobre cómo quizá no es una buena idea que enseñar a los hijos que hagan desde abajo y a lo mejor si ya tienen cierta capacitación o estudios, pues puede empezar desde ahí, ¿no? Ya con esos... Puede empezar, yo no digo dándole mucha responsabilidad, pero poco a poco. Poco a poco. A ver, esto es como... Con esto ustedes se van a reír porque se van a dar cuenta de mi edad. ¿Viste cuando vos jugás al Pac-Man, el jueguito electrónico? Ustedes lo conocieron, pero no lo jugaban en los fichines, como decíamos en Buenos Aires. Ustedes... En la máquina. En la máquina, claro. A mí sí me tocó. ¿Te tocó? Sí, claro. ¿En serio? Sí, acá teníamos hasta... ¿No te viene de Volver al Futuro? ¿Dónde salió este? ¿Cómo te tocó? Tenés 30 años. Eran las monedas de ¿Y jugabas con eso? Sí, claro. ¿Y te decía Game Over y no podías jugar más? Sí. Mirá, tuvieron hasta tiempo en Toluca. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pero el Pac-Man, como cualquier juego electrónico, el primer nivel, los fantasmitas, que son los que te comen, ¿van rápido o van despacio? No, primero van lento. Van lento, entonces vos decís, puedo ir a comer. Yo qué sé. Y los superpoderes, ¿están lejos que no los encontrás o están cerquita? No, lejos. Están cerquita, porque son los superpoderes que te dan la comida. Quiero decir, el primer nivel es fácil. Sí. Cuando pasás al segundo nivel, la recompensa es mayor, pero la amenaza también es mayor. Los fantasmitas van cada vez más rápido. Sí. Y cuando pasás muchos niveles, a mí no me pasaba, yo no era bueno en el Pac-Man, parece que los fantasmitas vuelan. Bueno, esto es lo mismo. En la empresa, el que fundó la empresa no empezó con una complejidad enorme, empezó de a poco. Y así es como tienen que empezar los hijos sus responsabilidades, de a poco. ¿Ok? Midiendo cuáles son sus objetivos, cuáles son los indicadores y cuidando mucho su autoestima, ¿no? Que no me la tiren abajo enseguida. Oye, Martín, una de las dudas también que se nos hace muy interesantes es cómo se trabaja cuando hay mucho ego en la familia de las empresas, porque pues de repente puede ser que entre hermanos se pelean, ¿no? De por qué tú eres el director, por qué a ti te hacen caso y a mí no, o con cualquier familiar realmente, ¿no? Puede haber pues lucha de egos. Sí. Y yo creo que también eso es un gran problema en una empresa, sea cual sea, porque se tiene que trabajar, de alguna forma se tiene que arreglar. ¿Cómo funciona eso? ¿Y qué tú piensas al respecto? A ver, yo creo que está muy acertado lo que decís. Las empresas familiares, es mentira que nos peleamos por el dinero. No nos peleamos por el dinero. El dinero es la moneda de cambio o un motivo más. Nos peleamos, como dijiste vos, por los egos, nos peleamos por el poder, nos peleamos por el brillo profesional, nos peleamos por rencor, nos peleamos por envidias, nos peleamos por el reconocimiento de papá o de mamá. Okay. Es mucho más complejo. Entonces, si yo no tengo en cuenta, en realidad, por qué me estoy peleando, o más que nada, qué es lo que le está interesando al otro, es difícil encontrar una solución. Y los que están liderando, preparándose para liderar, tienen que ver esa complejidad. No están solamente para ver el tema de la empresa y del negocio. Tienen que ver que ellos van a tener socios que no eligieron y que tienen que cuidarse como socios, ¿no? Y buscar esa armonía familiar que para la empresa es un capital. Es que hasta es un trabajo como psicológico, ¿no? Como ver eso. Sí. Bueno, nosotros como consultores, en todos nuestros equipos tenemos 5 equipos de trabajo y en todos los equipos hay un psicólogo o una psicóloga. Que realiza ese estudio para saber cuál es el verdadero motivo. Que mira y que no dejan de ser vínculos. Acá en México está muy, por suerte, está muy extendido la necesidad de que cuando una empresa tiene cierto tamaño necesitas institucionalizarla. Entonces tenés el protocolo, órganos de gobierno, consejo de administración, consejo de familia y demás. Y eso está muy bien, pero eso es una de las vías. Es como un tren que tiene 2 vías. Una vía es la institucionalización, pero en paralelo hay otra vía que es la vincular. Yo puedo tener una empresa toda institucionalizada, pero si lo vincular no está tan bien sólido, se me va a caer. Y el día que no esté papá o mamá, nos vamos a pelear. Así que es importante estar viendo permanentemente qué pasa con lo vincular dentro de la empresa familiar. Ok. Bueno, sí. Eso está muy padre, muy interesante. Cómo
O sea, te hace sentido todo esto, ¿no? Al final, todos conocemos historias. Ustedes tenían ganas de tener una empresa familiar y se les fue las ganas. Sí, ya. Pero mejor vamos a hablarle a Martín y... ¿Qué hago, Martín? Ya que él nos diga. Ya estoy aquí, ¿ahora qué hago? Ahora, ¿no? ¿qué hacemos? No, y fíjate que algo que yo siempre he pensado es que el humano sigue teniendo instinto animal al final, ¿no? El instinto de ser el alfa, el instinto de cuando tú ves a una jauría o cuando ves a una manada de lobos, ¿no? Siempre hay un lobo alfa, que en este caso el jefe, ¿no? Entonces cuando muere el jefe, tú lo puedes buscar, ¿no? En cualquier Animal Planet, lo que sea, ¿no? Y incluso se pelean entre los dos más fuertes, que podrían ser incluso de la misma camada, de los mismos hermanos, demás. Lo único que siento que nos diferencia es que nosotros como humanos tenemos el raciocinio suficiente, al menos eso creo, para no agarrarnos a mordidas con el otro, ¿no? Pero aún así, el instinto de querer estar arriba del otro siempre va a estar. Ese sí es un sí o sí. Entonces, más que el lado psicológico, creo, es justamente no sucumbir ante tu instinto de ¿por qué me estás ordenando tú? Si tú estás a mi nivel, ¿no? Que incluso en las empresas, cuando tú tienes ciertos roles, que a lo mejor y pueden tener la misma jerarquía, pero tienes un trabajo completamente distinto, oye, te encargo si acomodas las tazas, ¿no? ¿Cómo? ¿Yo? Si tú y yo somos iguales, ¿por qué no lo haces tú? ¿No? ¿Cómo haces para que estas personas que están sobre el mismo pedestal, yo no estoy arriba del otro, pero tienen roles completamente distintos? Sí. ¿Cómo haces para que ellos puedan entender que necesitan ser un complemento y no como tal, oye, me estás ordenando? ¿Sabes? Sí. Hay algo que nos ayuda a todos a ordenarnos, es entender cuando estamos en familia, explicitarle a otro desde dónde le estoy hablando. Yo le puedo estar hablando desde tres sombreros, tres cachuchas, como dicen ustedes. Le puedo estar hablando como familiar, le puedo estar hablando desde mi rol de gestión, yo soy gerente de administración y vos sos gerente de recursos humanos, o te puedo estar hablando como socio o como accionista. ¿Desde dónde te estoy hablando lo que te estoy diciendo? Entonces, si te digo de repente, no, ¿por qué hiciste tal cosa y no hiciste tal otra? ¿Desde dónde me lo estás diciendo? No, porque lo tenías que haber hecho, me lo estás diciendo como gerente y yo tu subordinado, te digo, bueno, pero vos te dije que el plazo era tal, digamos, eso nos ayuda, porque si no lo tenemos todo mezclado. Yo discutiendo en su momento, yo trabajaba con mi papá y con mi madre también, y alguna vez le escuché a mi madre decir, bueno, pero yo soy tu madre, piensa que porque tiene más años, tiene razón, está bien. Vos tenés más años y tenés razón cuando discutimos en casa como madre e hijo. Y te tengo que escuchar, y porque soy tu madre te lo voy a respetar, pero si estamos en la oficina y vos estás en la parte comercial y yo estoy en la parte de marketing, no te voy a, no me vas a decir porque soy tu madre. No, no sos mi madre, o no, no soy tu hijo. Es decir, se entiende que soy, pero dice, ¿a quién trajeron? Es un loco el muchacho. Pero a veces ayuda explicarle al otro y decir desde qué te voy a decir lo que te voy a decir y elegir también el lugar. ¿Okay? Eso nos ayuda a ordenarnos, porque si no, es como decís vos, da la sensación que se entremezcla todo. Sí, oye Martín, y has tenido muchos casos a lo largo de toda tu trayectoria. ¿Hay alguno que nos puedas platicar que haya sido un gran reto? Y a lo mejor no mencionar qué empresa, con quién, pero ¿qué fue lo que pasó? La situación, más para que nada. Podamos como a lo mejor entender ya esto aterrizado en un caso en particular. Sí. Mira, en las empresas y en las familias, en las empresas todos tenemos etiquetas. Entonces yo te digo, me decís, te vas a encontrar con tal persona y yo te pregunto, ¿y cómo es? Y vos lo primero que vos vas a decir es la etiqueta. La etiqueta a veces son prejuicios y las etiquetas sirven porque ayudan en parte a hacerse una idea de cómo es el otro enseguida. Pero esas etiquetas son relatos. Entonces yo te digo, no, porque tal persona es muy perfeccionista, así que te va a demorar, puedo decir, va a demorar mucho las decisiones. O si te digo, una persona, es un relajo y llega tarde y siempre está volando, vas a decir, no voy a poder concretar nada. Y si te digo que alguien es muy exigente, voy a decir, pero cada etiqueta tiene su contracara. ¿Okay? Entonces, nuestro principal trabajo en las empresas familiares es cuestionar las etiquetas. Si vos me decís que él es muy volado y demás, tal vez es lo que tiene
por un lado es difícil, pero por otro lado es la persona que puede aportar cierta creatividad en momentos que la empresa la necesita. Y cuando alguien es muy perfeccionista, que siento que frena todo, lo que me está ayudando también es a elevar la vara de la calidad. Cada etiqueta que tenemos puede tener su contracara y el modificar las etiquetas es fantástico. Nosotros trabajando en una empresa que yo recuerdo ahora, empezamos a trabajar con la con la tercera generación, y los padres tenían, respecto de sus hijos, determinadas etiquetas. Y cuando empezamos a trabajar con uno de los hijos, yo no estaba ahí, era uno de los equipos nuestros, empezó a trabajar de cómo tenían que medirse, de cuáles iban a ser los indicadores, de darle cierta autonomía, que había cosas que en esto ni opinaba papá, ni había que consultarle a papá. El padre y los tíos nos dijeron, este chico que todos decían, y no es tan bueno, y hace lo que puede, nos dijeron a los 2 meses nada más, desplegó sus alas, no era la misma persona. Era otra persona. Vos entrabas hasta cómo se paraba, era otra persona. ¿Por qué? Porque empezó a tener protagonismo. Las personas cuando tenemos protagonismo y nos sentimos bien con lo que hacemos, somos distintos. Ustedes acá son de una manera, en otro ámbito son de otra, ¿me explico? Y tal vez en otro ámbito, yo si estoy en el ámbito del grupo de papis de colegio, vos no me lo vas a creer, pues yo soy una persona tímida, me da vergüenza, no sabes saludar con una mano, con un beso, ¿viste? En Argentina nos saludamos mucho con beso. Soy tímido, la gente debe pensar que soy tímido o que soy malhumorado. Bueno, y no sabe que soy así, pero en los ámbitos que tenemos protagonismo, cada uno brillamos. Y esa persona empezó a brillar en 2 meses. Nosotros no tenemos una varita mágica, pero sí decimos que nuestra función es destrabar. Vos hablaste de engranajes, ¿no? En un momento. Nosotros destrabamos, no hacemos nada más que destrabar. Demostrar cuál es el paso posible y factible y realista que se puede dar para que esa persona destrabar esa situación y que esa persona vaya y llegue tan lejos como quiere y como pueda, ¿no? Ok. Fíjate que hablando de esto, me hiciste recordar una entrevista que tuvimos hace un tiempo con Kazuga, que nos platicaba justo de su metodología de la mejora continua. Y estaba interesante porque él hablaba de cómo ya cosas que están, simplemente que están como distribuidas de forma aleatoria, él podía ponerlas como, o hacía que tuvieran un camino, pero al final eran cosas que ya la misma persona tenía o la empresa, ¿no? Entonces simplemente era ponerlas o guiarlas de una manera correcta, pero cosas que ya estaban ahí. Entonces como que me hizo recordar un poco eso y está muy padre porque también al final son cosas que no haces magia, porque luego uno creería que, ven, ayúdame, no sé, tú soluciónalo. Seguramente te han de decir, ¿no? Soluciónalo tú y tú. Espérate, es que no se trata de eso, o sea. Nosotros somos como un entrenador. Si vos sos tenista, un entrenador te puede ayudar a ver cuál es el punto, elegir en conjunto cuál es el punto a que vas a trabajar, si es el saque, si es el drive, si es la volea, y junto con el entrenador vas a elegir no mejorar todo, sino qué vas a mejorar, y para mejorar tenemos que ver cómo lo vamos a medir, cómo estaba antes y cómo está después. Y si tu objetivo es que el primer saque pases de tantos kilómetros por hora a tantos y que metas tanto porcentaje, en ese es nuestro foco, ¿ok? Y nosotros decimos, levanta más, tira más la pelota, deja volear o lo que sea. Ese es el trabajo de alguien desde afuera, que no quiere decir que sepa hacer, porque el que tiene el talento es el tenista, y cada uno de los que está trabajando en esas empresas sabe mucho de esos negocios. Nosotros somos facilitadores, ¿no? Okay. Sí, y justo sumando a esta parte de los caminos, en cuestión de ir modificando tal vez ciertas cosas nada más, ¿no? Porque la estructura ya está. ¿Cómo ha sido el camino para decirle a las personas que se adapten? Porque algo que he visto mucho es que las empresas quiebran porque siguen teniendo modelos viejos. O un modelo tradicional de hace 40, 50 años que al padre, al abuelo le funcionó y al hijo le tiene que funcionar. Y no, tú tienes que adaptarte, tienes que evolucionar. La era digital fue un cambio muy rotundo, ¿no? Algo que hemos visto hoy en día en todas las empresas, ¿no? Desde la clásica papelería.
¿no? En la papelería muchas se vinieron abajo. ¿Por qué? Porque ya lo puedes descargar en tu celular. Porque ya no te piden resúmenes. Nosotros, al menos a mí todavía me tocó el clásico... La monografía. La monografía de Venustiano Carranza, ¿no? Y velo porque lo pegaste y escríbelo. Y hoy en día los niños es de Google, ¿no? Sí, o digitalizar las tienditas, ¿no? Así es. Muchas tienditas pues se quedan en lo tradicional. Y la competencia de Oxxo, la competencia de estas donde ya pagas con tarjeta y la gente prefiere eso porque es más práctico. Justo, más fácil. y eso si lo escalamos ahora a una empresa realmente puede ser nacional o internacional grande, que de repente dice, pues yo me quedo con el modelo, a lo mejor, no sé, ventas de boca en boca, ¿no? Cuando hoy en día ya existe el marketing digital, ya existe diferente tipo de negocio, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti modificar esto para empresas que obviamente llevan un modelo de negocio anticuado y digas, ¿por qué no vas por este lado? ¿Y cómo te ha resultado? Sí, a mí me resulta muy difícil decirle a alguien, de hecho no me gusta mucho el discurso, tenés que, a ver, cuando escucho incluso a colegas de expertos, no en familia, sino en negocio, que dicen, hay que modificar, tenés que moverte, no te puedes quedar quieto, si no avanzás te van a pasar por encima. No es un discurso que a mí no me gusta. Siento que es todo el tiempo el deber ser. Y siento muchas veces que los que hablan esto y promueven esto, que lo hacen con buena intención, no ven la película y no entienden lo que es ser un empresario. Yo te aseguro que agarras hoy, acá en Toluca, un empresario dueño de la industria que sea, que tiene más de 40 años y el empresario tiene entre 70 y 80 años, y estoy seguro que vos te sentás con ese señor a hablar, supongamos que tiene la actividad que sea, él ya visualiza dónde va a estar su negocio, incluso aunque no entienda nada de lo digital. ¿Por qué? Porque tienen la bola de cristal, saben lo que va a pasar. Hace 40 años que están en ese negocio. De repente alguno de ellos va a estar empecinado, que no quiere cambiar y va a quedar en el camino. Pero así como está ese, va a haber otro que es competidor, que se da cuenta que se tiene que adaptar y que cuando su negocio era la venta de diarios y la venta de publicidad, bueno, que su negocio fue mutando y ahora su negocio es digital. Y en el camino quedaron algunos. Algo que yo aprendí de mi padre es que hay que valorar mucho la trayectoria. ¿Qué es lo que vale de un empresario? Su trayectoria. Loco, tenés una empresa hace 40 años en México, ¿sabés la que pasaron? Las que pasaron. Entonces digo, hay que tener mucho respeto a esa trayectoria. Las empresas, cuando uno las mira, están llenas de errores. Las empresas que les va bien no son las que no tienen errores. Las empresas que les va bien son las que hacen una o dos cosas muy bien, que con eso ganan dinero, que con eso agregan valor. A veces el error que tenemos la segunda generación, me incluyo, es pensar que venimos, estudiamos y tenemos que poner en la empresa las cosas ordenadas, los procesos y todo, y vos, una empresa que hace todo bien, tal vez no gana dinero. Entonces digo, ¿qué es hacer bien? Hacer bien, la responsabilidad de la empresa es que gane dinero y que sea cada día más rentable. Desde ya, que si no tiene en cuenta lo que vos decís y no está atenta a qué es lo que va a pasar, mañana desaparece y algunas van a desaparecer. No es la mayoría de los casos. Y ahí, hablando de la segunda generación, las que vienen tienen una gran ventaja. Los que somos más grandes somos analfabetos digitales. ¿Está bien? Yo tengo 52 años. Hay cosas que mi hija Matilda, que tiene 15 años, se da cuenta de las redes y lo digital, que por más que me lo explique, no lo entiendo y no lo voy a entender. Sí puedo tener el olfato si ahí hay valor o no hay valor. Pero cuando ya empezamos a estar más grandes, yo digo que los empresarios, cuando queremos manejar lo digital, yo tengo una community manager que es Isabela y a veces les recomiendo cosas. Y ella me dice, mirá Martín, me parece que eso no va. Y no se anima a decirme, pero me está diciendo, estás diciendo una estupidez. Me lo dice con mucha amorosidad, por suerte. Pero yo tengo que... Ahora, si yo me pongo soberbio y digo, no, esto lo vamos a hacer así porque yo conozco el negocio, termino siendo el turista extranjero que está caminando por mi ciudad, que él piensa que pasa desapercibido y todos decimos, mirá el turista cómo se viste. Y soy un ridículo.
Y lo mismo me pasaría a mí si yo hago las cosas en las redes sociales que yo me imagino, porque por suerte no las hago, porque tengo gente de otra generación que sí sabe algunos códigos que a mí, por más que me lo expliquen, no los voy a entender. Así que es una gran oportunidad para las nuevas generaciones, ¿no? Oye, pero fíjate que eso me resultó curioso, como también hay casos donde no hay éxito, me imagino, ¿no? O sea, donde a lo mejor ustedes dan la guía y hacen otras cosas que no eran o que cambian y entonces ya no hay resultados que se tenían contemplados. ¿Qué haces en esos casos donde a lo mejor no les hacen caso? ¿Qué pasa ahí? Nos vamos. ¿Cómo se van? Nos vamos. ¿Cómo es? Hasta acá llegamos. Nos vamos. No, ¿cómo se van? Y sí, si ustedes nos contrataron para lograr este objetivo. Y a ustedes le estamos diciendo, para lograr este objetivo hay que modificar esto. ¿No estás dispuesto a hacer? Es tu empresa, es tu familia, tenés todo el derecho del mundo. Chau. Yo voy a buscar otro cliente que me pague lo mismo que me pagas vos, pero que valore lo que yo estoy haciendo y que está haciendo las modificaciones. ¿Sabés? En consultoría, más allá que todos queremos ganar dinero y nos encantan los clientes que pagan más honorarios, pero hace muchos años le preguntamos a nuestros consultores que digan cuál era el cliente que más les gustaba tener. Entonces los anotaron y los pusimos en una pared, esos clientes en distintos colores, cuáles los que ellos habían dicho que más les gustaban. Y a los clientes que más les gustaban atender no eran necesariamente los clientes con los que cobraban más honorarios, ni los que dedicaban menos tiempo. Eran los clientes que habían logrado más modificaciones y habían tenido más logros en el proceso de consultoría. ¿Por qué? Porque un consultor vibra con que lo que él está haciendo tenga un impacto en esa familia o en esa organización o en esa empresa o en los empleados. No nos gusta estar cobrando honorario pero que acá no pasó nada. Entonces, sí, claro, que haya resultados. Si no hay resultados, nosotros mismos nos vamos. A veces hasta los clientes se enojan. ¿Y cómo? ¿Y si no modificaste? ¿Para qué vamos a seguir? Llama a otro consultor que va a estar muy contento de cobrarte honorario y que vos hagas lo que querés. No, si no ves que lo que yo te estoy dando te sirve, no soy una buena herramienta. Y si yo me voy y el cliente incluso se queda enojado, este consultor, tal vez sin que él se dé cuenta estoy ayudando a su proceso interno para decirle esto es lo importante. Esto es lo importante. Ok, bueno, eso está padre porque de cierta forma uno cuando tiene una empresa pues es difícil decir que no porque quieres pues todo, ¿no? Quieres tener ventas, quieres tener ciertas cosas, pero decirle a un cliente no porque ya no se va a lograr el resultado que quiero darte. También me imagino que es una parte de madurez de empresario fuerte, ¿no? ¿Sabes qué? Este caso que les conté hoy, ¿sabes por qué? Te conté que ayer un cliente me dejó plantado, un potencial cliente me dejó plantado, y yo le dije que no. Y me fui a los 5 minutos. Y como les dije al otro día, me dio la posibilidad me invitó a desayunar. ¿Sabes por qué me invitó a desayunar? Por el valor. Porque le dije que no lo iba a esperar. Y por más que él no me conocía, yo estoy seguro que habrá dicho, y se fue, no se quedó esperándome a mí, que soy un gran empresario, se fue. Las empresas, los empresarios, las empresarias necesitan gente que tiene lo que tienen que tener y que le digan no. Pagan por tener gente que nos diga que no. No quieren tener gente que les dice todo que sí. Porque tiene un valor tener al lado a alguien de confianza que te dice, esto que me estás pidiendo, no lo veo así. Si querés lo terminamos haciendo, para mí no. Si nosotros como líderes no tenemos gente en nuestros equipos que se anima a decirnos, no, esto no. Isabela, mi community manager, me dice con mucha velocidad, Martín, me parece que eso no sería lo conveniente. Lo que me está diciendo Isabela es, no, Martín, no va eso. Bueno, entonces digo, si no tenemos gente en nuestros equipos que se anima a decir lo que no tenemos gente capaz. Lo que tenemos gente que nos sigue, que nos dice todo que sí, que nos hace caso. Entonces, ¿qué tan lejos voy a llegar yo? Tan lejos como yo pueda, no tan lejos como mi gente me podría llevar trabajando de manera autónoma, brillando ellos también, ¿no? Y que justo creo que lo más complicado de encontrar personas que te puedan aportar es que esta persona sepa el valor que está agregando, ¿no? Creo que esa es una de las principales situaciones que hoy en día tenemos porque
La gente que llega tarde a una entrevista, a un evento, que llega tarde a algún lugar, al lugar que tú quieras, ¿no? Yo esto siempre lo he tenido como muy, muy consciente. Digo, gracias a mi madre, que fue la que siempre me inculcó la puntualidad, ¿no? En ese sentido. Y yo nunca entendía. A mí siempre me molestaba como de, ¿por qué tengo que estar 10, 15, 20 minutos antes? ¿Por qué? No entiendo. Y dices que eso es lo que va a generarte un valor como persona. Tú estás valorando el tiempo ajeno y estás valorando tu tiempo. Entonces, cuando llega a este punto en el que a lo mejor ya como empresario o como contratación de un servicio, ¿no? En este caso, o sea, para tu consultoría, pues obviamente pues yo tengo que estar a la hora que tengo que estar porque a mí me van a ofrecer un servicio. Y el hecho de que tú hayas dicho en esta ocasión, no. O sea, yo sé lo que valgo y no por el hecho de que la persona enfrente de mí pueda tener o creer tener más poder que yo en cierto aspecto, ¿no? En este caso económico o social, yo pueda tener esta parte como, ¿no? Es un juego de poder y ahí abrimos otro tema. El no te da poder. Te da poder. Así que, y esto, las generaciones, más que nuevas generaciones, las generaciones entrantes, una de las cosas que a veces más nos cuesta no es saber cómo mejorar temas dentro de la empresa, sino saber cómo generar poder. Poder es lograr que las cosas se hagan, en que lo que yo hago influye y que lo que yo digo influye en los equipos en donde estoy o que formo parte. Y es un tema fundamental, el tema del poder. El tema del poder dentro de una organización es fundamental, saber cómo construir poder. Los líderes más autoritarios tal vez no saben ni siquiera liderar, pero sí saben construir poder. Lo que quieren se termina haciendo y saben cómo construir eso. Bueno, eso es una materia pendiente que siempre tiene que estar, sobre todo si somos muy jóvenes, es decir, ¿cómo se construye poder? ¿Cómo se construye, Martín? Bueno, el no, por ejemplo, es una herramienta. Okay. Decir, no, esto no, yo esto no, hasta acá. Si vos decís todo como que tener límites, son ponerle límites, ¿no? al otro. Okay. Es decir, como decías, a mí no me importa quién sos. No. Mira, una vez yo era chico y un primo mío, Iván Steinhardt, mi primo hermano, estaba en el primario, lo llama, no sé qué había hecho, lo llama la directora y la directora lo empieza a retar por algo que había hecho. Y mi primo le contesta tratándola de vos, no tratándola de usted. Y la directora le dice, ¿y cómo vos a mí me vas a tutear y no me tratas de usted? Y si vos también me estás tuteando. Y tenía razón, le dijo, si vos me tuteás, yo te voy a tutear. Un loco de mierda, mi primo, ¿no? Y lindo, pero es una situación de hay que ver cómo se construye poder. Y no se habla tanto de eso, y eso es interesante. Ok, una parte es los límites. Cuando yo pongo límites al otro y digo, no, hasta acá, yo estoy construyendo poder. Construyendo poder. Igual, miren que si hay clientes potenciales que son impuntuales y me quieren llamar, llámenme, no me voy a enojar ni nada, porque si no, tampoco me va a cerrar las puertas. No somos todos tan puntuales como acá Cristian, que es de Chihuahua, que la puntualidad, todos a veces somos impuntuales. Okay, oye, ¿qué otro tip para construir poder, aparte de los límites, podrías darnos? No sentirse menos. Okay. ¿La autoestima? Okay. La autoestima es fundamental. Bueno, tal vez es uno de los... Si no tenés autoestima no vas a construir poder y no vas a construir un montón de cosas. Pero ahí la autoestima es interesante porque la autoestima o la seguridad de uno mismo, que viene mucho de casa, obviamente, pero en las empresas tal vez vos sos muy seguro en un ámbito y en otro no. Déjame darte un ejemplo. Todos en algún punto, en alguna arista de nuestra vida, en algo somos muy, 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 muy buenos. Muy, muy, muy buenos. Y estamos como pez en el agua. Y todos, absolutamente todo el mundo, en alguna arista, somos muy, muy malos y no queremos tocar ese tema. Todos. Entonces, el poder, cuando voy a ver a alguien que siento que tiene mucho poder, me lo tengo que imaginar cuál es la arista que él se siente sin poder. ¿Me explico? Okay. Porque eso me hace verlo más realista. No quiere decir que yo voy a usar eso,
pero entender que todos tenemos nuestro talón de Aquiles. Una vez me pasó cuando yo me casé muy joven y a los 23 años vine de luna de miel. ¿Te casaste? A los 23 me casé y vine de luna de miel a Varadero, a Cuba y a México, a Cancún. Y estábamos en un grupo de todos jóvenes que nos habíamos casado y había uno que tenía nada más que 5 años más, que ya eran médicos, una pareja de un médico y una médica. Y este médico era bien argentino, sabía de todo, conocía todo, pero nosotros de alguna manera lo admirábamos, pero era la persona referente, que de todo sabía, ya era argentino medio pesado, ¿no? Sencillito y carismático, pesado, pero igual no dejaba de admirarnos. Y una vez estábamos en Cancún y se sube a esas lanchas, ¿viste? Esa que es como una banana. La banana. Y el loco se sube, se cae y entra en pánico. Se cae al agua y entra en pánico, se sube, y a partir de que se subió a la lancha, ya no era más la persona que nosotros teníamos. En el pedestal. Mirá, sabe, era un ser humano que temblaba con miedo. A partir de ahí, él ya no fue más el que nosotros veíamos. Era otro, y en el agua no. Pero resulta que era tan soberbio y tenía la autoestima tan alta que, aparte podía haber dicho, no me interesa. Y se nota que dijeron, dale, vení, no sé qué, y se fue, ¿me explico? Todos tenemos ese talón de Aquiles y todos tenemos un lugar donde podemos brillar y podemos ser los mejores y que la gente nos admira. Entonces, busquemos cuál es nuestro lugar adecuado, ¿me explico? Y en las empresas, que nos vaya mal o que nos vaya bien, tiene que ver con el lugar donde nos ponen también, con el rol que tenemos. Y esto tendría que ver también con la parte de qué valor tienes tú como persona. Me refiero a esta parte, tú sabes que lo que tú haces, ser consultor y la experiencia que tú tienes ya tiene un valor. Y tú como persona te adquieres ese valor y tú dices, yo valgo, vale mi tiempo, vale mi esfuerzo, vale mi viaje, ¿no? ¿Cómo haces para que las personas que no encuentran o no saben cómo sentir ese valor propio, cómo los puedes ir dirigiendo para que ellos sepan en qué es lo que valen? Quiero suponer que sí está un poquito relacionado a lo que nos acabas de comentar, pero sí siento que a lo mejor podría llegar a un tema un poquito más profundo, ¿no? Sí, hay cosas. A ver, nosotros tenemos de vuelta psicólogos y hasta psiquiatras en nuestros equipos, y hay cosas que a veces ellos mismos están a veces para decirte acá no te metas o hasta acá, no le puedes pedir más que esto. Ahora, en la empresa, sin meternos tan en lo profundo, en una empresa que hay muchas actividades, si vos agarrás a cualquier persona y la pones en el lugar indicado, va a brillar. Y todos van a decir, wow. Y si la pones en el lugar equivocado, todos van a decir, es un inútil. No sirve. La pones en el lugar equivocado. Simplemente eso. Sí. En la misma empresa. Entonces, es importante, cuando hacemos estas transiciones en la empresa familiar, ¿dónde vamos a poner a los hijos? Me dicen, no, porque yo te quiero poner en el sector comercial porque esto es lo que necesitamos. ¿Es lo que necesita la empresa? Sí. ¿Y este hijo tiene perfil comercial? No. Entonces no lo pongas ahí. No es que yo necesito a alguien que... Bueno, entonces busca otra persona. No me pongas a tu hijo ahí. Es que a otra persona no le puedo pagar el sueldo. Entonces tenés otro problema. Tenés un problema que no es que tu hijo no está capacitado para lo comercial. Tenés otro problema que no tenés. La empresa no te está yendo tan bien para pagarle el dinero al recurso que tenés que tener. Tenés un problema vos de liderazgo, no tu hijo de falta de capacidad comercial. ¿Me explico? Sí. Si no ponemos a los hijos en los lugares donde brillan, se les va a empezar a caer la autoestima. Vos, supongamos que yo vengo mañana y me dijo, no sé, me golpeo la cabeza, algo me pasa y dije, gente, me voy a venir a vivir a Toluca. Me golpeé en la cabeza. Porque no me imagino. Es muy atinado, muy atinado. No, sí estaría. No estoy desmereciendo a Toluca. Ahí se donde bajan todos los... ¿Cómo se dice? ¿Cómo es a la gente que nació en Toluca? ¿Cómo se dice? Tolucos. Bueno, todos los tolucos acaban de ir. El argentino. No. Lo que estoy diciendo es, supongamos que me golpeo la cabeza y digo, me voy a venir a Ciudad de México. Porque no tengo... ¿Está bien? O a donde sea. Digo, algo cambió en mi vida. Y digo, quiero venir a vivir acá, a Toluca, por la razón que sea. Porque me enamoré de Toluca, no de una toluquense, porque yo estoy enamorado de Carla, pero me enamoré de Toluca y venimos acá. Y digo, no me voy a dedicar más a la empresa familiar. Y vengo y le digo, muchachos, quiero hacer algo, quiero tener una chamba. Pero Martín, ¿seguro? Sí. Usted dice, Martín, muy capaz. Y usted dice, ¿sabés qué estamos necesitando en la productora hoy? Alguien que nos ayude en la parte de administración.
Digo, pero yo no sé mucho de administración. Pero vos, Martín, sos inteligente, le vas a jalar, le vas a dar para adelante y me pones en tu sector de administración de una productora muy importante que ustedes en 10 años la van a tener. Entonces me dan la oficina, me pongo ahí a ayudar en la administración y vos pasás caminando, el primer mes decís, qué bien Martín, ¿no? Pasan los dos y dicen, Martín, bien. Al segundo mes dicen, se miran los dos y dicen, ¿y Martín? Sí, no sé, puede ser. Al tercer mes me ven y dicen, este Martín me parece que no va acá. Al cuarto mes dicen entre ustedes dos, yo esperaba otra cosa de Martín. Y me van a terminar sacando. ¿Por qué? Porque me están poniendo en un lugar donde yo no puedo brillar, no tengo valor para dar, no sé, me explico, me cuesta. Entonces, las personas en el lugar equivocado, vas a tener gente que parece inútil, que no es inútil, está en el lugar equivocado con la responsabilidad equivocada. Así que eso tenemos que cuidarlo mucho, ¿no? Sí, eso me gustó mucho que dijiste. Igual deme trabajo, señor Matoluca. Eso que dijiste de todos podemos brillar, simplemente en el lugar correcto, creo que es de las frases que ahorita se me quedó muy grabado. Y también una de las cosas que me interesa mucho es cómo le haces, estábamos hablando sobre la autoestima, sobre el liderar y demás, ¿cómo le haces para negociar con empresarios muy grandes? Porque pues hoy en día las reuniones que tiene, las negociaciones, pues es gente que sabes que es muy inteligente, que es muy capaz. ¿Qué podrías decirnos para negociar esos niveles con esas personas? A ver, cada uno tiene su lugar donde brilla y las empresas, cada uno tiene su nicho de mercado. Ustedes ya tienen varios años trabajando como en esta productora, hacen comunicación audiovisual y demás. Ahora, si vos mañana te sentás con uno de los empresarios más exitosos de México y te dicen, quiero hacer un podcast, vos sabés de podcast mucho más que ese empresario tan exitoso. Ustedes saben más, ¿sí o no? Entonces, si te está llamando específicamente por ese tema, ustedes tienen la autoridad y la reputación, porque por algo te está llamando. Entonces, hay que entender que cada uno sabe de lo que sabe. Sí. Desde ya que tenés que respetar la trayectoria del otro, tenés que ser respetuoso, no como mi primo Iván. ¿Sí? Pero digo, si está sentado con vos en esa mesa, es porque al otro también le interesa algo. ¿Está bien? Entonces, yo lo que sé, mi equipo lo que sabe, mi socio lo que sabemos, es de cómo hacer transiciones en la empresa familiar, cómo hacer para que las empresas ganen más dinero del que están ganando, cómo hacer que al dueño que le cuesta delegar pueda encontrar la forma de cómo delegar. Nosotros nos dedicamos a eso. Y de eso sabemos mucho porque estamos a las 24 horas pensando en eso. En cambio, el dueño de una empresa está a las 24 horas pensando en su negocio. Bueno, yo sé de esa especialidad específicamente. Entonces, ahí me parece que cuando hay match, se dan cosas buenas, ¿no? Oye, y fíjate que, bueno, la gente que está viendo este episodio a lo mejor se está preguntando, bueno, y estas cosas que están en la mesa aquí, ¿de qué se trata, no? Quiero que nos platiques un poco sobre de qué va primero este triángulo y después, pues, los libros, ¿no? Dale, mira, esto, con mi socio encontramos esto como para poder graficar. Esto es una pirámide que tiene una base y tiene 3 caras. La cara de la empresa, que obviamente es una de los temas, la cara de la familia y algo que es muy importante, que es la cara del liderazgo. ¿Okay? Entonces, cuando uno está en la empresa familiar y dice, tengo que tomar una decisión, y desde el punto de vista de empresa tengo que tomar una decisión y necesito hacer crecer la empresa, es un momento que hay que reinvertir. Entonces, tomo una decisión. ¿Tic? Y desde el punto de vista del liderazgo, el que lidera la empresa dice, yo necesito ganar distinto, quiero tener un bono, estoy haciendo crecer a la empresa, quiero tener un bono por rentabilidad, ni siquiera por facturación, y la empresa dice, está bien. Y por otro lado, hay uno de los familiares que dice, yo quiero entrar a trabajar, quiero tener una posibilidad, y le decimos, sí, podés trabajar acá. Entonces, en esto que parecía todo tan ordenado y tan perfectito, se vuelve este caos. Cristian, ordéname esto. Venga, esas habilidades que se vean. Bueno, la cara que tiene Cristian en este momento, esa cara de ¿en qué me metí? Es la misma cara que tenemos a veces los que lideramos una empresa familiar, que sentimos que es difícil encontrarle las respuestas adecuadas, que uno parece que estás tomando una buena decisión, que para una cara de la pirámide parece buena y para otra puede estar afectada.
No sé cómo volverlo a ordenar, Cristian. Mira la cara de Cristian, ¿eh? No te preocupes. Lo tenemos que descubrir. Sí, lo descubriré, no te preocupes. Ahí está. Ok, está muy interesante esta analogía sobre cómo de repente mezclamos las cosas a lo mejor por buena voluntad o por querer apoyar a muchos, pero en vez de hacer algo bueno estamos afectando, ¿no? Una empresa y por ende a muchas otras personas. Y tenemos que tener claro de que las decisiones van a afectar cosas y tenemos que ver cómo tratamos de que mejorar en todas las caras, ¿no? Pero que de por sí es complejo y tenemos que aceptar esa complejidad. Entonces, Martín, para empezar a concluir ciertas cosas, Sí. Cuando uno tiene familiares en la empresa y a lo mejor no están dando el ancho, puede ser por varios factores. Puede ser porque no está en el lugar correcto, Sí. no está brillando en el punto que puede brillar. Puede ser también interés de esa misma persona. Y sí hay soluciones, ¿no? Quizás la más radical pues podría ser quitarlo de esa empresa, pero eso implicaría romper ciertos vínculos, pero a veces se tiene que hacer, me imagino. O sea, a veces se puede tiene que ser, hacer. que es lo más radical, pero... ¿Te acordás que, mira, ¿te acordás que te dije que una vez que esté así no ibas a parar de jugar, ¿no? Sí. Sí, ya perdimos a Chris. Lo perdimos a Cristian. Cristian ya no está. ¿Sabés qué estaba pensando? Si lo llego a ordenar, Sí, va a quedar como se va a genio. quedar como el héroe. genio. Ahí está. Hagamos una cosa. En el próximo capítulo, trae la pirámide a ver si Cristian lo ordenó. Sí, vamos a ver si lo ordenó. En el Vamos a próximo ver. episodio. Usted Lo se voy va a a dar descubrir. cuenta, ¿eh? Oye, pues sí, y estos libros, ¿cómo llegaron a ser físicos, a materializarse? ¿Cómo fue la idea? ¿Cuál fue el primero Este primer libro se llama Pasar la posta, si querés tenerlo vos ahí. Sí, aquí Ese está. libro lo escribí junto a mi padre. De hecho, cuando empezamos a escribir el libro, lo que realmente interiormente yo pensaba, y estoy seguro que mi padre también, era el 80% del libro lo va a escribir mi padre y el 20% yo. Ok. Y la verdad que en el proceso fue muy bueno porque él daba su mirada desde la primera generación y yo desde la segunda, estuvo muy bueno. Y el segundo libro se llama, es una colección de 3, se llama De hijos a líderes, donde yo hablo de cómo los hijos tienen que encontrar protagonismo dentro de la empresa. Igual está claro quién es el que sabe, ¿no? Porque este es el libro que escribí con mi padre y este chiquito es el que escribí solo, ¿ok? Pero lo que sí queríamos invitar a todos los seguidores del podcast es que todos los que quieran cualquiera de estos 2 libros, lo único que tienen que hacer es mandan un mensaje a soy Martín Quirós es con S, y Isabela, que es mi community manager, les va a pasar un link justamente para que se lo puedan descargar de manera gratuita los 2 libros. Ok. Interesantísimo. Ahí Justo yo estaba investigando un poquito acerca del libro. Desgraciadamente no lo encontré completo, pero encontraba ciertas frases que, bueno, hoy en día la tecnología nos permite Claro. tener un poquito más de información. Y surgieron varias preguntas que a mí me gustaría que pudiéramos ir abordando. En este caso, ¿cómo definir la identidad dentro de la empresa familiar? Creo que es uno de los pilares importantes que tocas justamente en tu libro. Y ¿cómo crees que la generación mayor pueda ver a estas generaciones de ahora, ¿no? Sí. La identidad tiene que ver con cuál es el relato y cuál es la historia que nos armamos. Que no tiene que ver con los hechos, sino con la historia. Si vos agarrás... No, mirá que no lo vas a poder volver a ordenar, ¿eh? Si vos tomás cualquier empresa, familiar o no, y ves cuáles fueron los pasos que fueron dando, en ese relato, en esa historia, vas a encontrar valores que están ahí escondidos, pero que no están en un papel. Te doy un ejemplo. Una empresa en Costa Rica, productora de piña y de fruta, que cuando ellos me contaban la historia, me contaban, entre otras cosas, que siempre había sido para ellos muy importante el trabajo de los empleados y el trabajo con la comunidad. Y esa empresa una vez tuvo un incendio que los dejó sin nada, y salieron adelante meses después gracias a la ayuda de los empleados e incluso gracias a la ayuda de competidores que estaban en la misma zona. Okay. Años después, la empresa se profesionaliza y toma un gerente general. Y sucede algo con un empleado que no hizo algo que tenía que hacer y este gerente general dice: a este empleado hay que echarlo. Y lo sacaron.
Y lo que no se daban cuenta es que parte del valor de esa empresa y la historia es cuidar a su gente y dar a veces incluso una segunda oportunidad en algunos temas. Ese gerente general no conocía cuál era la identidad. No por culpa de él, tal vez nadie se sentó y se las explicó. Pero en la historia y en el ADN de esa empresa era, acá la gente la cuidamos. Y acá la gente, cuando hay que darle una oportunidad, a veces se las tenemos que dar. Porque el ser así no solamente es lo que corresponde, sino que es lo que nos ayudó a superar determinadas crisis y es lo que nos va a ayudar a superar las crisis que vienen. Entonces, el relato que nos hacemos de cómo somos en esta empresa, cómo somos en esta familia, es muy, pero muy importante. Y a veces esa historia, esos relatos, ¿saben cuándo aparece? Cuando llamamos a gente como ustedes y que les decimos, ¿nos ayudan a contar la historia? Nosotros hace 2 meses nada más cumplimos 40 años y dijimos, vamos a hacer un video institucional contando nuestra historia. Y mi hijo, Juan, con 23 años dijo, hay que hacer un documental. Y yo dije, estás loco, un documental. Y terminamos contratando un cineasta que hizo un documental y fue espectacular porque ahí revivimos toda nuestra propia historia. Así que el relato es uno de los temas. Y la segunda pregunta que me habías dicho, Cristian. ¿Cómo crees que la generación mayor te pueda ver? Lo importante es que la generación mayor lo que tiene que ver es que el techo de los padres es el piso de los hijos. A donde vos hayas llegado, tus hijos van a partir desde ahí. Por eso a veces escuchamos a papá o al abuelo o al tío diciendo, cuando nosotros empezamos no teníamos vacaciones, no teníamos esta educación, no teníamos estos carros. ¿Por qué te lo dicen? Porque están desesperados para que los valores lo que tenés, que no siempre fue fácil. Ahora, si nosotros entendemos que el techo nuestro es el piso de nuestros hijos a nivel económico, a nivel de educación y a nivel de cómo se toman la vida y el trabajo, ya vas a dejar de quejarte y vas a decir, bueno, estoy en una familia que tiene prosperidad y que son problemas buenos, ¿me explico? Así que lo que le diría a los padres es, dejémonos de preocupar, no porque mi hijo solamente quiere trabajar, bueno, gracias a que vos avanzaste todo lo que avanzaste, tu hijo pretende otras cosas en la vida y las nuevas generaciones cada vez vienen más veloces y hay que saber que hay cosas que nosotros no las entendemos, pero a la vez que ellos van a liderar una empresa donde la comunidad van a ser clientes como ellos, no clientes como nosotros de la vieja escuela, ¿ok? Así que tengamos un poquito más de confianza en ellos también. Ok, bueno, todos estos tips están muy interesantes. Yo creo que la gente que está escuchando este episodio, ya se llevó varios buenos tips, mi querido Cristian. Y miren qué bien, Cristian ya la armó. Mira, ya parece que ya lo armó, dice. Así, mira. Mentalmente. Telequinesis. Justo estaba buscando una pregunta que justamente se me hizo muy, muy interesante. Te voy a ser sincero, me hiciste una pregunta del libro que no me acordaba bien qué decía el libro. El otro día me pasó lo mismo, voy a tener que releer mi propio libro. En serio. Hay una pregunta que creo que es muy importante tocar en este momento. ¿Cómo preguntarle a la persona cuando tú estás haciendo esta consultoría qué es lo que le motiva más? ¿Continuar el legado familiar? ¿El innovar en la empresa? Que es justamente el tema que yo te había comentado hace ratito. ¿O dirigirte hacia otro propósito? O sea, ¿cómo aterrizar en qué es lo que a lo mejor la persona que en este caso me imagino que el hijo es el que tendría que leer el libro y el padre también para saber cómo dirigir al hijo? Sí. ¿No? Cuando nosotros, siempre que estamos en un proceso, ni siquiera un proceso de consultoría, un proceso que nos empezamos a conocer con una empresa, lo primero que nos sale a nosotros no está en nuestro manual de procedimiento, porque de hecho no lo tenemos, sí tenemos una metodología, es que nos cuenten su historia. Cómo empezaron, qué fue pasando, si tuvieron socios, si se separaron, cómo superaron una crisis. Cuando de vuelta una empresa te cuenta su historia, te está contando el ADN. Y si en esa historia te cuenta, no, porque yo empecé, pero en realidad mi padre se terminó separando de los hermanos, toda esa información a nosotros nos sirve porque al ser parte del ADN de la empresa también sabemos cuáles son sus miedos. Quiero decir, si yo sé que si mi padre se separó de sus hermanos y terminó mal, yo sé que esa persona va a tener temor de que a sus hijos le pase lo mismo. Ahora, si no le pasó nada, no va a tener ese temor. Lo que no quiere decir que no le pueda pasar, ¿me explico? Entonces, entender la historia nos ayuda a entender. Y después lo otro que le preguntamos es, ¿qué es lo que te preocupa hoy? ¿Y qué es lo que te preocupa
a futuro, más que cuáles son sus objetivos, ¿ok? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Cuál es el dolor que tenés? ¿Qué es lo que sentís que no te deja dormir? Y a veces no tienen nada, y bueno, está buenísimo, porque no necesitan un consultor, y está muy bien. La mayoría de las empresas no necesitan consultores. Pero si a veces hay una preocupación, ahí nosotros empezamos a hacer doble clic y decir, ¿y por qué? ¿Y para qué? Ahora cuando nos cuentan, no, porque vamos a crecer, y vamos a hacer, y vamos a abrir tal sucursal, está bien. Nosotros decimos, Hernán, mi socio, dice que nosotros ayudamos en 3 crisis a las empresas. Por llamarlo de alguna manera y simplificando. En las crisis financieras, en las crisis de crecimiento, que no tenés problemas financieros, pero son crisis de crecimiento, estás creciendo y tenés crisis, o en las crisis que tienen que ver con la familia. En eso somos expertos. Ok, o sea, oye, y la gente que, por ejemplo, si algún empresario así quiere como su consultoría de ustedes, ¿cuál es el proceso? No, nos pueden, a ver, se pueden contactar por mis redes. ¿Por redes sociales? Nuestra empresa se llama Sendera, que justamente hace un mes cambiamos. Nosotros decimos que Sendera es la evolución de Quirós Consultores. Nosotros también estamos pensando permanentemente en cómo correr esa fecha de vencimiento o cuál es el próximo paso y cómo despersonalizar la empresa de quienes las estamos dirigiendo. Así que en nuestra página web somos Sendera o en cualquiera de las redes, se ponen Sendera o Quirós, nos van a encontrar enseguida. Oye, perfecto. Oye, ¿y algún último consejo que puedas darle aquí a nuestros seguidores, a la gente que esté viendo, escuchando este episodio? Y que quisiera seguir tus pasos. Que diga, yo quiero también o seguir los pasos o simplemente un consejo. No, que a todos los que les apasionan las empresas medianas y las empresas familiares o las empresas pymes también, primero que el mercado es infinito. No hay forma, no hay ningún despacho ni ninguna compañía que va a poder satisfacer todas las necesidades que tienen de ayuda las empresas, las pequeñas, las medianas y las empresas familiares. Así que es un mercado que es infinito. El segundo consejo que tengo para darle es, si no los querés a los empresarios y no los admirás, no los vas a poder ayudar. Es como querer seducir a una persona que te gusta si no te gusta. ¿Okay? Ya a mí en toda la vida siempre fue un punto difícil para mí el seducir a la mujer que me gustaba. Si encima no me hubiese gustado, hubiera sido una tarea imposible. Entonces digo, si vas a querer ayudar a empresarios, usá toda la información que vos tenés y todo lo que aprendiste en otros trabajos, en tu maestría o en lo que quieras, pero tenés que entender que ese empresario o esa empresaria está en el lugar de trayectoria que muy pocos llegan. Así que admiralo y en función de tenés que decir en qué lo puedo ayudar yo a este empresario, a esta empresaria para dar el próximo paso. El paso posible, no el que debería dar. Con eso vamos a tener un montón de consultores y consultoras que van a ayudar a seguir consolidando las empresas de este bendito país. No, me parece perfecto. Y ya si tienen dudas, pues que te escriban y que les des ahí una consultoría de la consultoría que van a hacer. Ahí está. Efectivamente. Pues bueno, no nos queda más que agradecerte, Martín. Muchísimas gracias por haber aceptado Martín, estar un ratito con nosotros, compartirnos toda la experiencia. Y no dejen en saco roto lo que acaba de comentar acerca de los libros, los links y PDFs. Amigos. Nosotros nos encargaremos de escribirle a Isabela. Ahí está. Pero aún así, una vez que nosotros lo tengamos, pues ¿por qué no ponérselos también ahí un linkcito? Pondremos el link aquí abajo para que le piquen. Ellos nada más le puedan picar y pues se las ponemos fácil, ¿no? Así es, como debe de ser. Martín, de nuevo, muchas gracias por venir. Apreciamos mucho tu tiempo, apreciamos mucho todo lo que nos has compartido. De verdad que estamos muy, muy agradecidos a ti, a tu equipo, porque también se ha acercado con nosotros. Y de verdad, amigos, que es un gran episodio. Los invito a que lo vean y yo creo que en cada view de nuevo aprenderán cosas. Que lo vean y que lo compartan. Lo compartan, por supuesto. Y que te sigan la pista también. Y si no les gustó, que se lo compartan a sus enemigos. Para decir, tenés que ver este episodio y mirarlo todo y llegar hasta el final. Entonces, nos ayudan con el algoritmo. Cómo arman el Así es. Y bueno, igual comentarles, fonditos, que pues esperemos que les haya gustado esta entrevista. Claro, porque pues gracias a ese apoyo nosotros podemos traer muchas más personas que también tengan algo que aportar. Efectivamente, mi querido Chris. Y bueno, en las redes sociales estás como... Soy Martín Quirós con S. Okay. Me encuentran ahí en todas las redes sociales. Y más que nada, gracias por este espacio, los felicito. Yo ya había visto
algunos episodios y me gustaron y tenía muchas ganas de estar acá, así que gracias por abrirme las puertas de su casa. Gracias, Martín. Pues, amigos, no se olviden de seguirnos en las redes sociales que son Instagram, TikTok, Facebook Spotify. y en Spotify, justamente como lo acaba de decir Max, porque ahí podrán escuchar todos los episodios, Todos, incluyendo amigos. este. Pues nos vemos hasta un próximo capítulo, amigos. Cuídense mucho, fonditos. Y chao. Adiós. Corte. Sale, chavos. Vamos a abrir una empresa. Vamos a consultoría. Estuvo divertido, chicos. Consultoría Fondo Negro.